La hija paralizada fue dada como burla, hasta que un ranchero vio su fuerza oculta en un pequeño pueblo rodeado de campos verdes y montañas bajas. Vivía una familia sencilla con una hija llamada Lucía. Desde que nació, la niña había sido diferente a los demás. Su cuerpo no respondía como el de otros niños, y muchas de sus piernas no se movían con facilidad. Esto no le impedía sonreír, mirar el mundo con curiosidad ni escuchar con atención todo lo que pasaba a su alrededor, pero sí llamaba la atención de la gente del pueblo, que no siempre era amable. Lucía vivía con sus padres en una casita de madera y barro, con un pequeño jardín lleno de flores que su madre cuidaba con mucho cariño. Sus días estaban llenos de sonidos, el cantar de los pájaros, el croar de las ranas en el estanque cercano y el murmullo del viento entre los árboles. A veces, su padre la cargaba para que pudiera acercarse al huerto y tocar las verduras y frutas que crecían allí. La niña amaba esos momentos, pero también sentía que era diferente y que los demás la miraban con extrañeza. El pueblo no era muy grande, y todos se conocían. En la plaza principal, los niños jugaban a correr, saltar y competir unos con otros. Lucía miraba desde la distancia, deseando poder participar, pero sabía que no podría. Los niños, sin maldad pensada, a veces se reían de ella. Sus risas no siempre eran crueles, muchas veces nacían de la sorpresa y la incomprensión. Sin embargo, esas risas hacían que Lucía se sintiera sola y diferente. Su corazón deseaba ser parte de los juegos, sentir el viento en su rostro mientras corría y escuchar la alegría de otros niños compartiendo aventuras. Sus padres, por otro lado, la querían con todo su corazón. Su madre pasaba largas horas a su lado, enseñándole a mover las manos, a sostener objetos y a reconocer colores y formas. Su padre le contaba historias sobre héroes y personas valientes, explicándole que la verdadera fuerza no siempre se ve a simple vista. Lucía, decía él con voz firme pero amorosa, el mundo tiene muchos caminos y muchos tipos de fuerza. No siempre la fuerza está en las piernas o en los brazos, algunas veces está en la mente, en el corazón y en la paciencia para aprender. A pesar del amor de sus padres, Lucía sentía que el mundo exterior era un lugar difícil. Cada vez que alguien la miraba de manera extraña o se burlaba de su manera de caminar, ella guardaba silencio. Aprendió a escuchar más que a hablar y a observar cada detalle de su alrededor. Aprendió a notar cómo el sol brillaba de diferentes formas en las hojas de los árboles, cómo el viento movía las nubes y cómo cada animal tenía su propio ritmo y fuerza. Poco a poco, Lucía desarrolló una sensibilidad especial, podía percibir cosas que otros niños pasaban por alto. El pueblo, aunque pequeño y tranquilo, tenía sus propias reglas no escritas. Las personas confiaban en lo que podían ver y entender. Una niña que no podía caminar con facilidad era considerada frágil, incapaz de realizar trabajos o tareas importantes. Por eso, muchos vecinos hablaban de Lucía sin pensar en lo que ella sentía. Algunos, sin querer, la trataban como alguien débil, incapaz de ayudar en los campos o en la casa. Esto generaba momentos de tristeza en ella, pero también la motivaba a imaginar que algún día demostraría algo que nadie esperaba. Cada tarde, después de las tareas y del cuidado del jardín, Lucía se sentaba en la terraza de su casa y observaba a los trabajadores del campo. Veía cómo araban la tierra, cargaban sacos y alimentaban a los animales. Se preguntaba si algún día podría hacer algo parecido, aunque fuera de otra manera. Su corazón guardaba un secreto deseo, quería que alguien la viera de verdad, no como alguien débil, sino como alguien capaz de hacer cosas extraordinarias a su manera. Los vecinos, acostumbrados a las apariencias, seguían comentando sobre la niña. Es buena para nada, decían algunos sin intención de ser crueles, simplemente repitiendo lo que escuchaban de otros. Lucía escuchaba esas palabras, pero no las absorbía como una derrota, las dejaba flotar como si fueran nubes pasajeras. En su interior, algo pequeño pero fuerte empezaba a crecer, la certeza de que la vida era más grande que los juicios de los demás. Su rutina estaba llena de pequeños logros que pocos notaban.
Podía mover las manos con precisión para recoger frutas, ayudar a su madre a regar las plantas y alimentar a los animales pequeños del hogar. Cada gesto, aunque sencillo, era una demostración silenciosa de su fuerza y perseverancia. Lucía estaba aprendiendo que la vida no siempre se mide por lo que los ojos ven, sino por lo que el corazón y la mente pueden lograr. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se pintaba de naranja, Lucía escuchó un nuevo sonido, el de un carruaje acercándose al pueblo. Un hombre desconocido bajó y empezó a hablar con los vecinos sobre su nueva llegada. Era un ranchero que venía a establecer su rancho y necesitaba manos para trabajar, pero también ojos atentos para aprender sobre la tierra y los animales. La curiosidad de Lucía se encendió. Observó cómo los demás hablaban con él, cómo sus miradas se dirigían a los fuertes y capaces, y cómo nadie pensaba en alguien como ella para ayudar. Sin embargo, una chispa de esperanza comenzó a brillar en su corazón. Tal vez, pensó, alguien podría ver más allá de lo que se ve a simple vista. Esa tarde terminó con Lucía mirando la distancia, imaginando un día en el que podría demostrar su verdadero valor. Aunque todavía era invisible para la mayoría, dentro de ella comenzaba a formarse una fuerza silenciosa, una fuerza que nadie había notado, pero que estaba lista para sorprender al mundo cuando llegara el momento adecuado. El día siguiente amaneció con un cielo claro y brillante. Lucía despertó con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. A lo lejos, el rancho del nuevo ranchero parecía enorme y lleno de vida. Los animales pastaban tranquilamente, y el sonido de los carros y las herramientas de trabajo rompía la quietud habitual del pueblo. La niña sentía un cosquilleo en el estómago. Algo en su corazón le decía que este hombre, diferente a los demás, podría verla de una manera distinta. Mientras desayunaba con su madre, Lucía escuchó a los vecinos hablar sobre el ranchero. Dicen que necesita trabajadores fuertes para su rancho, comentó uno. No creo que una niña como ella pueda hacer algo allí, añadió otro, con una risa ligera que no alcanzaba a ser amable. La niña guardó silencio, como de costumbre. Pero dentro de ella, un fuego de esperanza comenzaba a encenderse. Sabía que no podía dejar que las palabras de los demás definieran lo que podía lograr. Después de desayunar, Lucía decidió acercarse al rancho. Sus padres la observaron con cautela, preocupados por su seguridad, pero también con orgullo por su determinación. Su madre le sostuvo la mano mientras caminaban por el camino de tierra. «Ve despacio, mi amor, y no te alejes demasiado», le dijo con voz suave. Lucía asintió, aunque su mente estaba concentrada en algo más, quería ser vista por alguien que no juzgara solo por lo que parecía. Cuando llegaron al rancho, el ranchero estaba ocupado supervisando a sus ayudantes. Su cabello oscuro y sus manos fuertes mostraban que era un hombre acostumbrado al trabajo duro, pero sus ojos, atentos y curiosos, parecían notar los detalles más pequeños. Lucía se quedó a cierta distancia, observando cómo él daba instrucciones y resolvía problemas. Cada movimiento suyo mostraba precisión y cuidado, como si conociera cada rincón de su propiedad y supiera exactamente lo que necesitaba cada animal y cada planta. El ranchero notó la presencia de Lucía y se acercó. «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó con una sonrisa amable. La niña titubeó un momento antes de responder. «Lucía», dijo en voz baja. Él la miró con interés, sin una pizca de burla. «Encantado, Lucía, ¿quieres ver cómo trabajamos aquí en el rancho?», ofreció, extendiendo su mano para invitarla a seguirlo. Lucía asintió tímidamente. Nunca alguien le había hablado con tanta naturalidad, sin tratarla como incapaz. Mientras caminaban juntos, el ranchero le mostraba los animales, vacas, caballos, ovejas y gallinas. Lucía escuchaba atentamente y hacía preguntas sobre sus cuidados. Para sorpresa de la niña, el ranchero no parecía incomodarse por su parálisis, en cambio, notaba la atención y el interés que ella mostraba. «Lo importante es tu mente y tus ganas de aprender, Lucía», le dijo mientras le mostraba cómo alimentar a los pollitos. El ranchero decidió darle una pequeña tarea,
colocar alimento en los comederos de los animales más pequeños. Lucía estaba nerviosa, pero hizo su mejor esfuerzo. Sus manos se movían con cuidado, pero con fuerza suficiente para cumplir la tarea. Observando desde lejos, algunos vecinos murmuraban entre ellos, incrédulos de que la niña pudiera manejar cualquier responsabilidad. Sin embargo, para el ranchero, cada pequeño gesto de Lucía era una señal de determinación y capacidad. Con cada tarea que le asignaba, Lucía comenzaba a sentirse más segura. El ranchero le enseñaba a observar los movimientos de los animales, a comprender sus necesidades y a anticipar lo que necesitaban sin depender únicamente de la fuerza física. Lucía se daba cuenta de que podía contribuir de maneras que otros no podían, usando su atención, paciencia y cuidado. Poco a poco, empezó a entender que su cuerpo no era un límite, sino solo una forma diferente de enfrentar los desafíos. Mientras trabajaban juntos, el ranchero notó algo sorprendente. Aunque Lucía no podía caminar con facilidad, tenía un control impresionante de sus brazos y manos. Podía levantar y colocar objetos pesados para su tamaño, moverlos con precisión y, a veces, incluso organizar tareas que requerían concentración y coordinación. Él sonrió por dentro. Había algo especial en esa niña que los demás no podían ver. No era solo fuerza física, era inteligencia, observación y paciencia. El tiempo pasó y la noticia de que Lucía estaba ayudando en el rancho comenzó a llegar a otros vecinos. Al principio, la mayoría no creía que fuera cierto. ¿La niña que no puede caminar quiere trabajar en el rancho? Imposible, decían algunos. Sin embargo, los rumores se multiplicaban a medida que la gente veía a Lucía mover sacos, alimentar animales y organizar espacios, todo con una concentración y habilidad que nadie esperaba. Mientras tanto, Lucía disfrutaba de su nuevo papel. Cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo. Descubría cómo los caballos respondían a diferentes gestos, cómo los animales pequeños podían ser guiados sin fuerza bruta y cómo la paciencia podía reemplazar muchas veces lo que la fuerza física no podía lograr. Cada éxito, aunque pequeño, llenaba su corazón de alegría y confianza. Por primera vez, se sentía valorada por lo que podía hacer, no por lo que parecía incapaz de hacer. El ranchero también la animaba constantemente. Lucía, no importa cómo camines o cómo te muevas, lo importante es que eres capaz de resolver problemas y cuidar de estos animales. Eso es lo que hace a alguien valiente y fuerte, le decía mientras la ayudaba a mover un pequeño saco de alimento hacia los comederos. Lucía sonrió y sintió que esas palabras eran más valiosas que cualquier elogio que hubiera recibido antes. Un día, ocurrió un incidente que cambiaría la percepción de todos. Una de las vacas del rancho quedó atrapada en una cerca y comenzó a entrar en pánico. Los hombres del rancho intentaron ayudarla, pero la vaca era grande y estaba asustada. Lucía, observando cuidadosamente, se acercó con calma y encontró la manera de tranquilizar al animal usando su voz y movimientos precisos. Con paciencia y decisión, logró que la vaca se apartara de la cerca y volviera a un espacio seguro. Todos los presentes quedaron asombrados. Una niña a la que habían considerado débil acababa de resolver un problema que muchos adultos no podían manejar. A partir de ese momento, la reputación de Lucía comenzó a cambiar. Los vecinos que antes se burlaban de ella ahora la miraban con respeto y curiosidad. Algunos incluso se acercaban para preguntarle cómo lo había logrado. Lucía respondía con modestia, explicando que había aprendido a observar, a pensar y a tener paciencia. Sabía que su fuerza no estaba solo en los músculos, sino en su mente y su corazón, y estaba lista para demostrarlo una y otra vez. Cada día, Lucía se sentía más fuerte y segura. Los animales respondían a su cuidado, el rancho funcionaba mejor gracias a su atención y precisión, y el ranchero la consideraba parte esencial de su equipo. Ella misma empezaba a creer en sus capacidades de una manera que nunca antes había sentido. La burla y el juicio de los demás comenzaron a perder importancia frente a la satisfacción de aprender, ayudar y ser reconocida por su esfuerzo. Al caer la tarde,
mientras regresaba a casa junto a su madre, Lucía miraba el cielo con un brillo especial en los ojos. Había descubierto algo fundamental: la verdadera fuerza no siempre se ve desde afuera, y la capacidad de alguien puede estar escondida hasta que alguien con ojos atentos decida verla. Por primera vez, sentía que el mundo no estaba lleno solo de juicios y burla, sino también de oportunidades, aprendizaje y reconocimiento para quienes se atreven a demostrar lo que valen. La parte más hermosa de este tiempo en el rancho no era solo la fuerza que Lucía había mostrado, sino la confianza que había ganado en sí misma. Cada día que pasaba aprendía algo nuevo, resolvía un problema y sentía que su lugar en el mundo existía. Los demás, aunque algunos seguían dudando, no podían ignorar lo evidente: Lucía estaba cambiando la percepción de todos, y su fuerza, silenciosa pero poderosa, comenzaba a hacerse notar. El rancho, que al principio parecía un lugar grande y complicado, comenzó a transformarse en el escenario de las pequeñas y grandes demostraciones de Lucía. A cada momento, la niña descubría nuevas maneras de ayudar, aprender y sorprender. La rutina del día a día estaba llena de sorpresas y desafíos que, para ella, se habían convertido en oportunidades. Ya no se sentía limitada por su cuerpo, entendía que su verdadera fortaleza estaba en la paciencia, la observación y la mente. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar los campos, el ranchero le pidió a Lucía que ayudara a preparar los corrales para la llegada de nuevos animales. Era un trabajo que requería atención y coordinación, y aunque algunos vecinos dudaban de que la niña pudiera participar, el ranchero confiaba en ella. Lucía escuchó atentamente las instrucciones y comenzó a organizar los materiales, trasladando pequeños troncos y herramientas con precisión y cuidado. Cada movimiento que hacía estaba calculado, y aunque su cuerpo no podía moverse con rapidez, sus manos y su mente trabajaban en perfecta sincronía. Los animales más grandes, como los caballos y las vacas, requerían un trato especial. Lucía aprendió a acercarse con calma, a observar sus gestos y a anticipar sus reacciones. Descubrió que podía guiar a los animales con su voz y con movimientos suaves, logrando que incluso los más inquietos se comportaran de manera tranquila. El ranchero la observaba desde la distancia, orgulloso de su progreso. Sabía que estaba frente a alguien excepcional, una niña que había sido subestimada por todos, pero que poseía una fuerza y habilidad sorprendentes. Ese día, mientras Lucía movía sacos de alimento, un caballo joven se asustó y comenzó a patear en todas direcciones. Los hombres adultos que trabajaban en el rancho intentaron calmarlo, pero la situación parecía complicarse. Lucía, sin perder la calma, se acercó lentamente y comenzó a hablarle con suavidad. Sus palabras, su atención y sus movimientos calculados lograron que el animal se tranquilizara. Con cuidado, lo guió hacia un espacio seguro, ganándose la admiración de todos los presentes. Los vecinos que miraban desde lejos no podían creer lo que veían. La niña que antes habían considerado débil acababa de controlar una situación peligrosa con inteligencia y serenidad. A partir de ese momento, la reputación de Lucía creció rápidamente. No solo en el rancho, sino en todo el pueblo. Las personas comenzaron a verla de manera diferente. Algunos niños que antes se burlaban de ella empezaron a acercarse para observarla y aprender. Incluso los adultos que dudaban de sus capacidades comenzaron a reconocer su talento y su fuerza. Lucía se sentía feliz, no por la atención que recibía, sino por la oportunidad de demostrar que podía hacer cosas que muchos pensaban imposibles para alguien como ella. El ranchero, consciente del potencial de Lucía, decidió enseñarle habilidades más complejas. Le mostró cómo organizar el trabajo en el rancho, cómo cuidar la salud de los animales y cómo resolver problemas de manera rápida y efectiva. Cada lección era un desafío, pero también una oportunidad para que la niña creciera y aprendiera. Lucía absorbía todo con atención y aplicaba lo aprendido con precisión, demostrando que su mente era tan fuerte como la de cualquier adulto. Un día, ocurrió algo que marcaría un antes y un después en la vida de Lucía y en la percepción del pueblo. Una tormenta inesperada se desató sobre el rancho. La lluvia caía con fuerza,
el viento movía los árboles y los animales estaban asustados. Los hombres del rancho corrían de un lado a otro intentando protegerlos, pero el caos parecía difícil de controlar. Lucía, lejos de asustarse, recordó todo lo que había aprendido, cómo calmar a los animales, cómo mover los materiales de manera segura y cómo organizar el trabajo de manera eficiente. Con calma y determinación, comenzó a guiar a los animales hacia lugares seguros. Los caballos más grandes la miraban con atención, como si entendieran su confianza. Lucía utilizó su voz, sus movimientos y su conocimiento del rancho para evitar que los animales se lastimaran. Poco a poco, logró organizar la situación. Los hombres adultos, sorprendidos y agradecidos, comenzaron a seguir sus indicaciones. Gracias a su rapidez de pensamiento y su serenidad, el rancho logró superar la tormenta sin grandes daños. Ese día, Lucía se convirtió en una heroína silenciosa. Su valor no se medía por la fuerza de sus brazos, sino por la claridad de su mente y la calma de su corazón. El ranchero, emocionado y orgulloso, la felicitó frente a todos. Hoy has demostrado algo que todos necesitamos aprender, que la verdadera fuerza está en la mente, en la paciencia y en la determinación. Los vecinos, que antes dudaban de ella, comenzaron a comprender que habían subestimado a alguien extraordinario. Con el tiempo, Lucía empezó a asumir responsabilidades más importantes en el rancho. Aprendió a supervisar las tareas, a enseñar a los más jóvenes y a encontrar soluciones a problemas que parecían complicados. Cada día se sentía más segura de sí misma y más útil. La burla y la indiferencia del pasado comenzaron a desaparecer frente a la evidencia de su talento y capacidad. Su fortaleza no era solo física, era una combinación de inteligencia, paciencia, observación y valentía. Los niños del pueblo, antes burlones, ahora la miraban con admiración. Querían aprender de ella y seguir su ejemplo. Incluso algunos adultos comenzaron a consultarla cuando tenían dudas sobre el manejo de los animales o la organización del rancho. Lucía se convirtió en un referente, no por orgullo, sino por la claridad de su corazón y la precisión de su mente. Cada éxito que alcanzaba reforzaba su confianza y le enseñaba que nunca debía subestimarse a sí misma. El ranchero, viendo cómo Lucía crecía y se desarrollaba, decidió darle un nuevo reto, organizar un pequeño grupo de trabajadores para preparar el rancho para la cosecha. Esto implicaba coordinar tareas, mover herramientas y asegurar que todos los animales estuvieran bien cuidados. Lucía aceptó el reto con entusiasmo, consciente de que esta sería una prueba importante de su habilidad y liderazgo. Durante la preparación, Lucía mostró una capacidad sorprendente para anticipar problemas. Observaba cada detalle, detectaba posibles accidentes y guiaba a los trabajadores con claridad y calma. Su capacidad de organización y su forma de resolver problemas ganaron la admiración de todos. Aquella niña que antes era objeto de burlas ahora se había convertido en un ejemplo de liderazgo y fortaleza silenciosa. Al finalizar la jornada, el rancho estaba completamente preparado y todos los animales a salvo. Los vecinos, testigos de su desempeño, comenzaron a hablar de ella de manera diferente. Las palabras de burla habían sido reemplazadas por elogios y reconocimiento. Lucía, aunque contenta, no buscaba fama ni recompensas, disfrutaba de la satisfacción de haber hecho un trabajo bien hecho y de haber demostrado que era capaz de enfrentar desafíos que muchos consideraban imposibles. Esa noche, al regresar a casa, Lucía reflexionaba sobre lo que había logrado. Su corazón estaba lleno de alegría y gratitud. Entendía que la fuerza verdadera no siempre se mide por lo que los ojos pueden ver. Sabía que cada dificultad superada y cada habilidad desarrollada eran fruto de su paciencia, su observación y su determinación. Por primera vez, sentía que podía enfrentar cualquier reto, sin importar lo que otros pensaran o dijeran. El ranchero, viendo la transformación de la niña, comenzó a confiarle responsabilidades aún mayores. Sabía que Lucía no solo era fuerte y hábil, sino también sabia y valiente. Cada día, la niña demostraba que las limitaciones físicas no eran un obstáculo real,
sino una oportunidad para descubrir otras formas de fuerza y capacidad. Su historia empezaba a convertirse en ejemplo para todo el pueblo, mostrando que la verdadera fortaleza reside en la mente, el corazón y la perseverancia. Lucía, mientras miraba las estrellas esa noche, entendió algo importante: no importa cuántas personas dudan de ti o te subestiman, lo que realmente cuenta es conocer tu valor, trabajar con dedicación y confiar en tu capacidad para superar los desafíos. La niña que antes era objeto de burla ahora tenía un propósito claro, un camino que había empezado a recorrer con determinación y alegría. Y así, la vida en el rancho continuó. Cada día traía nuevas oportunidades para Lucía, nuevas responsabilidades y nuevas maneras de demostrar su fortaleza. Los vecinos, poco a poco, dejaron de juzgarla por su apariencia y empezaron a admirarla por lo que hacía y por cómo enfrentaba la vida. La niña que una vez fue subestimada se estaba convirtiendo en un ejemplo de valentía, paciencia y habilidad, lista para los retos más grandes que aún estaban por venir. El rancho había cobrado vida con la presencia de Lucía. Cada día se llenaba de nuevas tareas, aprendizajes y desafíos que la niña enfrentaba con determinación y paciencia. Su confianza crecía y, con ella, la admiración de quienes la rodeaban. Pero lo que estaba por venir sería la prueba más grande de todas, un desafío que pondría a Lucía frente a todos, mostrando no solo su habilidad, sino también su corazón y su fuerza interior. Todo comenzó una mañana fresca, cuando el cielo estaba cubierto por nubes densas y oscuras. El ranchero recibió noticias de que un gran cargamento de animales debía llegar al rancho en pocas horas. Serían vacas, caballos y ovejas de diferentes lugares, animales nerviosos por el viaje y propensos a asustarse. La llegada de tantos animales requería coordinación, paciencia y rapidez. Los trabajadores adultos estaban preocupados, porque incluso ellos sabían que no sería fácil mantener todo bajo control. El ranchero miró a Lucía y le dijo con una sonrisa: «Hoy tendrás un papel importante, Lucía. Confío en que podrás ayudarnos a organizar todo sin que nada se pierda ni se lastime». La niña sintió, su corazón latiendo rápido. Sabía que esta sería la oportunidad de mostrar lo que había aprendido, de demostrar que la fuerza no siempre se mide por la rapidez o la altura, sino por la capacidad de pensar, observar y actuar con calma. A medida que los carros se acercaban al rancho, Lucía comenzó a organizar un plan. Primero, revisó cada corral y cercado, asegurándose de que no hubiera nada que pudiera lastimar a los animales. Luego, asignó pequeñas tareas a los trabajadores, explicándoles cómo guiar a los animales sin que entraran en pánico. Su voz era firme pero suave, y todos la escuchaban con atención, sorprendidos de la claridad y seguridad con la que hablaba. Cuando los animales comenzaron a descender de los carros, el caos parecía inevitable. Algunos caballos pateaban con fuerza, las vacas se movían de un lado a otro y las ovejas estaban desorientadas. Lucía respiró hondo y recordó todo lo que había aprendido. Primero, se acercó a los animales más tranquilos y los guió con paciencia hacia los corrales. Luego, usando su voz calmada y movimientos seguros, logró tranquilizar a los más nerviosos. Poco a poco, la situación empezó a mejorar, y los animales comenzaron a cooperar. El ranchero observaba desde lejos, impresionado. Sabía que este momento sería recordado, porque Lucía estaba haciendo algo que muchos adultos no habrían podido lograr. Su mente rápida, su atención a los detalles y su forma de anticipar los movimientos de los animales hacían que cada paso estuviera calculado. No había prisa ni desorden. Todo estaba bajo control gracias a la calma y habilidad de la niña. En un momento, uno de los caballos más grandes se asustó con un ruido fuerte y comenzó a correr en círculos, tirando de la cuerda que lo sujetaba. Los hombres del rancho intentaron detenerlo, pero el caballo era demasiado fuerte y rápido. Lucía, sin dudar, se acercó con cuidado. Recordó cómo el ranchero le había enseñado a acercarse a los animales nerviosos y comenzó a hablarle con voz suave, guiando sus movimientos con precisión. Con paciencia y confianza, logró que el caballo se calmara y lo dirigió hacia un corral seguro. Todos los presentes quedaron boquiabiertos.
La niña que antes había sido subestimada acababa de resolver una situación que podía haber causado mucho daño. Pero la prueba no había terminado. Aún quedaban animales más pequeños, como ovejas y cabras, que estaban confundidas y asustadas. Lucía los observó y notó cómo se movían, hacia donde querían ir y que podría asustarlos nuevamente. Usando su conocimiento del rancho y su capacidad para anticipar los problemas, comenzó a guiarlos en pequeños grupos, asegurándose de que nadie se lastimara y que todos llegaran a su lugar. Cada acción era precisa, cada movimiento pensado, y pronto todo el rancho parecía organizado como si alguien hubiera dirigido todo desde un lugar invisible y silencioso. Los vecinos que habían venido a mirar no podían creer lo que veían. Muchos recordaban las burlas y la indiferencia que habían mostrado hacia Lucía, pero ahora sus ojos estaban llenos de asombro y respeto. La niña que antes parecía frágil y limitada había demostrado un liderazgo natural, una capacidad de observación y una paciencia que superaban a la de muchos adultos. Algunos incluso comentaban entre ellos, nunca imaginé que una niña así pudiera manejar todo esto. Es increíble. El ranchero se acercó a Lucía y la miró con orgullo. Hoy has hecho algo que pocos podrían lograr, Lucía. Has demostrado que la verdadera fuerza no está solo en el cuerpo, sino en la mente, el corazón y la paciencia para actuar en el momento adecuado. Estoy muy orgulloso de ti. Lucía sonrió tímidamente, pero su corazón estaba lleno de satisfacción. No buscaba elogios ni reconocimiento, simplemente estaba feliz de haber ayudado y de haber demostrado lo que era capaz de hacer. Cuando la última oveja y el último caballo estuvieron seguros, el rancho estaba completamente organizado y todos los animales a salvo. La tormenta que se avecinaba parecía un obstáculo menor frente al éxito de Lucía. Los trabajadores, los vecinos y el ranchero mismo estaban impresionados por su capacidad de manejar la situación con tanta serenidad y eficacia. La niña que había sido objeto de burlas ahora era considerada una heroína, alguien cuya habilidad y fuerza eran evidentes para todos. Esa tarde, después de la llegada de los animales, Lucía se sentó junto al ranchero para revisar cómo había ido todo. Él le explicó cómo había observado cada acción suya y cómo cada decisión había sido correcta y eficiente. Lucía, hoy no solo cuidaste a los animales, también enseñaste a todos nosotros una lección sobre paciencia, observación y fuerza interior, dijo con una sonrisa. La niña escuchaba atenta, sintiendo que cada palabra fortalecía su confianza y su sentido de propósito. Mientras caminaban de regreso a la casa, Lucía vio a los vecinos que la miraban con nuevos ojos. Algunos se acercaron tímidamente para felicitarla, otros simplemente observaban en silencio, asombrados por lo que habían presenciado. La niña comprendió que su esfuerzo y dedicación habían cambiado la percepción de todos. La burla y la indiferencia habían sido reemplazadas por respeto y admiración. Por primera vez, se sintió verdaderamente valorada por lo que podía hacer y no por lo que los demás pensaban que no podía. El ranchero, viendo la transformación en la actitud de los vecinos y en la confianza de Lucía, decidió darle una responsabilidad aún mayor, supervisar la preparación del rancho para la temporada de cosecha, un trabajo que requería liderazgo, organización y cuidado extremo de los animales y las herramientas. Lucía aceptó el reto con entusiasmo, sabiendo que esta sería otra oportunidad para demostrar que su fuerza interior era tan poderosa como cualquier fuerza física. Durante los días siguientes, la niña se convirtió en un ejemplo de liderazgo en el rancho. Cada decisión que tomaba era pensada, cada acción medida y cada movimiento coordinado. Los trabajadores la seguían con respeto, y los animales respondían a su cuidado y atención. La niña que antes había sido objeto de burla ahora guiaba y enseñaba a otros, mostrando que la verdadera fuerza reside en la calma, la observación y la dedicación. Por las noches, Lucía reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Su corazón estaba lleno de gratitud hacia el ranchero, quien la había visto más allá de su parálisis y la había ayudado a descubrir su verdadera capacidad. Comprendía que la vida podía estar llena de desafíos y obstáculos, pero también de oportunidades para crecer y demostrar lo que uno realmente vale.
Cada día era una lección, cada tarea una prueba de paciencia y cada éxito una confirmación de su valor. Los vecinos, al ver la dedicación y el talento de Lucía, comenzaron a cambiar su forma de pensar. Algunos niños que antes se habían burlado de ella ahora pedían consejos y querían aprender de su ejemplo. Los adultos la respetaban y la consultaban cuando había problemas en el rancho. Lucía había demostrado que la verdadera fuerza no se mide por la apariencia física, sino por la habilidad de pensar, actuar con calma y cuidar de los demás. Esa parte de la historia cerró un ciclo importante, la niña que había sido objeto de burlas y subestimación ahora estaba completamente reconocida por su talento y su fuerza interior. La transformación no solo había sido visible para los demás, sino también para Lucía misma. Su confianza creció, su alegría aumentó y su sentido de propósito se consolidó. Sabía que, aunque todavía habría desafíos, estaba lista para enfrentarlos con determinación y paciencia. Después de la gran prueba con los animales y la tormenta, la vida de Lucía en el rancho cambió para siempre. Cada día que pasaba, la niña se sentía más segura de sí misma y más valorada por quienes la rodeaban. Los vecinos del pueblo, que antes la habían mirado con lástima o burla, ahora la admiraban por su inteligencia, su paciencia y su habilidad para resolver problemas que muchos adultos no podían. Lucía se había convertido en un ejemplo silencioso pero poderoso de lo que significa la verdadera fuerza. Con el tiempo, su relación con el ranchero se fortaleció. Él la trataba como a una colaboradora valiosa, no como a alguien que necesitaba ayuda constante. Le enseñaba nuevas habilidades todos los días, como organizar el trabajo del rancho, cómo cuidar de los animales enfermos, cómo supervisar a los trabajadores más jóvenes y cómo anticipar cualquier problema que pudiera surgir. Lucía aprendía rápido, y cada lección fortalecía su confianza. El ranchero estaba orgulloso de su progreso y sabía que algún día la niña sería capaz de dirigir el rancho casi sola. Los trabajadores y vecinos comenzaron a buscar la guía de Lucía en asuntos del rancho y del pueblo. Ella enseñaba con paciencia, explicando cada detalle y mostrando cómo anticipar problemas antes de que ocurrieran. Los niños, que antes se habían burlado de ella, ahora la seguían para aprender. Algunos adultos incluso le pedían consejos sobre cómo manejar sus propias tareas y animales. Lucía, con humildad, compartía su conocimiento y demostraba que la verdadera fuerza no está solo en los músculos, sino en la mente, el corazón y la dedicación. La niña descubrió que podía ayudar de muchas maneras que nadie más podía. Su parálisis no era un obstáculo, sino una oportunidad para encontrar soluciones diferentes. Por ejemplo, podía organizar los materiales de manera que los trabajadores no tuvieran que esforzarse demasiado, podía notar pequeños detalles en los animales que otros pasaban por alto, y podía mantener la calma en situaciones que parecían caóticas. Su forma de pensar y actuar era diferente, pero efectiva. Lucía entendió que cada persona tiene su propio tipo de fuerza, y que la suya era especial y valiosa. Un día, el ranchero decidió que era hora de mostrar a todo el pueblo lo que Lucía podía lograr. Organizó un evento en el rancho e invitó a vecinos, trabajadores y amigos de otros lugares. Su objetivo no era presumir ni crear competencia, sino demostrar que la verdadera fortaleza se manifiesta de muchas formas y que la dedicación, la paciencia y la inteligencia son tan importantes como la fuerza física. Lucía se sintió nerviosa, pero también emocionada. Sabía que esta sería una oportunidad para que todos comprendieran su valor y sus capacidades. El día del evento, el rancho estaba lleno de gente. Lucía caminaba con cuidado entre los animales y trabajadores, dando instrucciones y ayudando a organizar todo. La gente observaba sorprendida cómo la niña, que antes había sido objeto de burlas, se movía con confianza y dirigía las tareas con precisión. Los caballos y vacas respondían a sus gestos y palabras, y los trabajadores seguían sus indicaciones sin dudar. Era como si todo el rancho estuviera bajo un control silencioso, eficiente y sereno. Durante la demostración, un incidente inesperado ocurrió. Un caballo joven y asustado se soltó y comenzó a correr entre la gente y los animales, creando una situación peligrosa.
Muchas personas se quedaron paralizadas por el miedo. Lucía, sin perder la calma, se acercó al animal con pasos seguros y movimientos medidos. Habló con voz suave y firme, usando todo lo que había aprendido del ranchero para calmarlo y guiarlo hacia un corral seguro. Los asistentes observaban con asombro cómo una niña que antes parecía débil resolvía un problema que podía haber causado daño a muchos. Cuando el caballo estuvo seguro, la multitud rompió en aplausos. Algunos vecinos que antes la habían ridiculizado se acercaron para felicitarla, algunos con lágrimas en los ojos por la sorpresa y la emoción. Los niños que antes se burlaban de ella la miraban como a una heroína. Lucía sonrió tímidamente, pero por dentro sentía una alegría profunda. No buscaba aplausos ni reconocimiento, sentía satisfacción por haber actuado con cuidado, valentía y eficiencia. La niña comprendió que sus habilidades y su paciencia habían salvado el día y habían cambiado la percepción de todos. El ranchero se acercó y la abrazó con orgullo. Lucía, hoy has demostrado algo más que fuerza o habilidad. Has mostrado valentía, paciencia, liderazgo y corazón. Todos los que estamos aquí hemos aprendido algo gracias a ti. Estoy muy orgulloso de ti. Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de felicidad y gratitud. Su camino no había sido fácil, pero había valido la pena. Por primera vez, sentía que su esfuerzo y dedicación habían sido completamente reconocidos. Después del evento, la vida en el rancho siguió con normalidad, pero con una diferencia fundamental: Lucía ya no era vista como una niña limitada. Los vecinos la respetaban y confiaban en ella, los trabajadores la consultaban y los animales respondían a su cuidado con tranquilidad. La niña había encontrado su lugar en el mundo, uno donde podía contribuir, enseñar y ser valorada por lo que realmente era capaz de hacer. Con el tiempo, Lucía se convirtió en un referente para todos los niños del pueblo. Muchos comenzaron a acercarse a ella para aprender sobre el cuidado de los animales, la organización del rancho y la importancia de la paciencia y la observación. Lucía compartía su conocimiento con humildad y dedicación, enseñando que cada persona tiene su propia manera de ser fuerte y que todas son importantes. Su ejemplo inspiró a muchos a no subestimarse y a encontrar sus propias fortalezas. La familia de Lucía también experimentó un cambio profundo. Sus padres se sintieron orgullosos y agradecidos por ver a su hija florecer y ser reconocida. Aprendieron que su papel era apoyarla, confiar en su capacidad y dejar que descubriera su propia fuerza. La relación con su hija se fortaleció, y juntos comenzaron a disfrutar de momentos llenos de aprendizaje, alegría y compañía. El rancho, gracias a la dedicación de Lucía y el apoyo del ranchero, se convirtió en un lugar reconocido por su eficiencia, organización y cuidado de los animales. La niña que antes había sido objeto de burlas ahora lideraba con calma, sabiduría y paciencia, demostrando que la verdadera fuerza no siempre se ve a simple vista. Cada día, Lucía encontraba nuevas formas de ayudar, aprender y crecer, consolidando su lugar como una persona respetada y admirada por todos. Años más tarde, Lucía se convirtió en un ejemplo de superación para todo el pueblo y más allá. Su historia se contaba una y otra vez, no solo como la historia de una niña con parálisis que había demostrado su fuerza, sino como un ejemplo de cómo la paciencia, la observación y la dedicación pueden transformar la vida de alguien y cambiar la percepción de los demás. Su vida se convirtió en un recordatorio de que las limitaciones físicas no definen a una persona y que cada individuo tiene un valor único que merece ser descubierto y reconocido. Lucía, mirando el horizonte desde la terraza del rancho, recordaba todas las dificultades, burlas y dudas que había enfrentado cuando era más pequeña. Sonreía, porque comprendía que cada momento difícil había sido parte de su aprendizaje y había fortalecido su carácter. La niña que una vez fue subestimada había crecido, y su fuerza interior, paciencia y dedicación la habían llevado a un lugar donde podía inspirar y ayudar a otros. El pueblo nunca volvió a mirarla con lástima. En su lugar, veían a una joven capaz, fuerte y sabia, alguien que había cambiado no solo su propia vida, sino también la de quienes la rodeaban.
Lucía comprendió que la verdadera fuerza no se mide solo por lo que se puede levantar o correr, sino por la capacidad de enfrentar desafíos, cuidar de los demás y mantener la calma y la confianza en uno mismo. Y así, la vida de Lucía continuó llena de aprendizajes, trabajo y momentos felices. Cada día traía nuevas oportunidades, nuevas tareas y nuevas formas de mostrar su talento. La niña que una vez fue objeto de burla se convirtió en un ejemplo de fortaleza, paciencia y dedicación, demostrando que incluso quienes parecen más frágiles pueden poseer una fuerza increíble, capaz de cambiar vidas y transformar la manera en que los demás ven el mundo. Lucía había encontrado su lugar en el mundo, y con él, la certeza de que todos tienen una fuerza única y especial que merece ser descubierta y valorada. Su historia quedó grabada en el corazón del rancho, del pueblo y de todos los que tuvieron la suerte de conocerla, como un recordatorio eterno de que la verdadera fortaleza está en el corazón, la mente y la perseverancia, y que cada persona tiene un valor que nadie puede quitarle.